¿Qué harías si, en medio del momento más doloroso de tu vida, cuando el silencio pesa más que cualquier palabra, sintieras que la persona que acabas de perder está intentando despedirse de ti? ¿Y si no fuera solo una emoción, ni un recuerdo, ni una ilusión nacida del dolor, sino algo que ocurrió delante de otros, en el mismo lugar donde el mundo se detuvo para decir adiós? ¿Puede el amor permanecer activo incluso cuando la vida termina? ¿Puede una despedida ocurrir después de la muerte? ¿O hay momentos en los que el corazón, incapaz de aceptar lo irreversible, construye señales que parecen reales? Hoy vamos a adentrarnos en una historia que ha dejado inquietos a miles de seguidores, testigos y personas cercanas. Una confesión inesperada. Un detalle que permaneció oculto durante semanas. Un instante que, según quien lo vivió, no fue simbólico, sino profundamente real. Pero antes de sumergirnos en lo que ocurrió, si te atraen las historias que combinan emoción, misterio y preguntas sin respuesta clara, este es el momento de apoyar el canal Famosos al Minuto. Suscríbete, activa la campana de notificaciones, comparte este contenido con alguien que no tenga miedo de cuestionar lo que creemos comprender. Y si deseas ayudarnos a seguir investigando historias que conmueven y generan debate, puedes hacerlo a través del botón Super Thanks. Tu apoyo nos permite seguir observando lo que otros pasan por alto. Todo comenzó mucho antes del día del funeral, mucho antes del silencio, mucho antes de la ausencia. Durante más de una década, Sonia Restrepo y Jason Jiménez construyeron una vida que no se sostenía únicamente en el amor visible, sino en el amor cotidiano, el que se forma en los hábitos compartidos, en las preocupaciones diarias, en la repetición de gestos que parecen pequeños, pero terminan definiendo una existencia entera. Su historia no nació bajo la luz de los escenarios. No comenzó entre aplausos ni cámaras. Comenzó en la normalidad, en la incertidumbre, en el tiempo en que el futuro aún no tenía forma. Ella conoció al hombre antes del artista, antes del reconocimiento público, antes de que su voz llenara estadios, antes de que su nombre se volviera familiar para miles de personas. Compartieron el crecimiento, no solo profesional, sino humano. Compartieron dudas, decisiones, sacrificios, esperas. Construyeron una familia con 3 hijos, pero también construyeron algo menos visible. Una forma de entenderse sin explicaciones largas. Una complicidad que se percibía incluso cuando ninguno hablaba. Quienes los observaban de cerca describían algo particular en la forma en que se miraban. No era intensidad teatral ni demostraciones exageradas. Era reconocimiento, como si cada uno supiera exactamente dónde terminaba su propio mundo y dónde comenzaba el del otro. La vida, sin embargo, no negocia con la estabilidad emocional de nadie. El accidente ocurrió sin advertencia, sin preparación, sin el tipo de despedida que permite a la mente construir un cierre. Fue abrupto, irreversible, desorientador. Un vuelo breve. Un trayecto rutinario. Minutos después del despegue. Luego, silencio. La noticia llegó como llegan las realidades que rompen la continuidad de la vida, de forma demasiado clara para ser malinterpretada, y demasiado brutal para ser comprendida de inmediato. Dicen que cuando Sonia escuchó la confirmación definitiva, su reacción no fue el llanto inmediato. Fue inmovilidad. Una suspensión momentánea del tiempo psicológico. Como si su mente hubiera intentado pausar el mundo mientras buscaba una versión alternativa de los hechos. Pero no existía otra versión. Las horas posteriores se llenaron de procedimientos que ninguna persona en duelo desea experimentar, pero que la realidad impone con precisión implacable. Llamadas, verificaciones, coordinación logística, decisiones urgentes que no admiten demora emocional. El dolor en esos momentos no es una emoción continua, sino fragmentada. Aparece, desaparece. Regresa con más intensidad. Se disuelve en tareas prácticas, vuelve a irrumpir sin aviso. Y finalmente llegó el día del funeral.
El espacio estaba lleno, pero no se sentía lleno. Había personas, pero predominaba la ausencia. Había sonidos, pero el silencio era lo dominante. Quienes entraban hablaban en voz baja, no porque alguien lo hubiera pedido, sino porque el ambiente mismo parecía exigirlo. El aire tenía densidad emocional. No era una metáfora. Muchos describieron una sensación física en el pecho, como si respirar requiriera un esfuerzo consciente. Sonia caminó entre las personas sin registrar rostros con claridad. Más tarde diría que todo parecía ligeramente distante, como si estuviera viendo la escena desde un punto apenas separado de su propio cuerpo. El duelo profundo altera la percepción temporal. Los minutos pueden sentirse interminables o desaparecer sin dejar memoria. Pero algo en ese lugar no encajaba con lo que normalmente ocurre en un funeral. No fue un sonido específico, no fue un objeto fuera de lugar, no fue una acción concreta, al menos no al principio. Fue una sensación compartida. Varias personas, sin haberse comunicado entre sí, describieron posteriormente una impresión difícil de definir, la percepción de que el espacio no estaba completamente vacío, a pesar de que sabían perfectamente por qué estaban allí. Como si la ausencia no fuera total, como si algo permaneciera. Sonia intentó ignorar esa impresión. La atribuyó al agotamiento emocional, a la tensión acumulada, a la sobrecarga sensorial que acompaña al duelo intenso. Pero la sensación no desapareció. Al contrario, se volvió más definida con el paso de los minutos. Había algo en el ambiente que no correspondía únicamente al dolor colectivo. Algo que parecía organizado, focalizado, dirigido hacia un punto específico del espacio. Ella no lo describiría como miedo. Tampoco como consuelo. Era expectativa. Como si algo estuviera a punto de ocurrir. En cierto momento, mientras permanecía inmóvil observando el lugar donde reposaba el cuerpo, experimentó una impresión súbita, una certeza emocional que apareció sin proceso lógico previo. La sensación de que no estaba sola en ese instante, no en sentido social, en sentido inmediato, presencial. No fue un pensamiento elaborado, fue una percepción directa. Su respiración cambió sin que pudiera controlarlo. Un escalofrío recorrió su espalda, no de frío, sino de reconocimiento instintivo. La mente humana está diseñada para detectar presencias. Es un mecanismo evolutivo profundo. Percibimos cambios mínimos en el entorno, variaciones de sonido, micromovimientos, alteraciones del espacio personal. Pero en ese momento, no hubo estímulo identificable. Y aún así, la sensación era inequívoca. Estaba ocurriendo algo. A pocos metros, otra persona, que más tarde hablaría en privado, sintió un cambio repentino en la temperatura del aire cerca de su brazo derecho. Alguien más describió una presión ligera en los oídos, similar a la que se experimenta antes de una tormenta. Otra persona sintió un impulso inexplicable de girarse, como si alguien hubiera entrado detrás de ella, aunque nadie lo había hecho. Ninguno habló en ese momento, pero todos recordarían el mismo intervalo temporal, el mismo instante. Y entonces, ocurrió el detalle que Sonia mantuvo en silencio durante semanas. Un suceso breve, localizado, concreto. Algo que coincidió exactamente con un pensamiento que ella no expresó en voz alta. Un pensamiento íntimo, silencioso, desesperado. La forma más simple posible de despedida. Lo que sucedió después transformó su interpretación de ese día para siempre. Durante semanas no contó nada, ni siquiera a las personas más cercanas. No porque dudara de lo que había experimentado, sino porque no encontraba palabras que no sonaran irreales al pronunciarlas. El duelo ya es difícil de explicar. Una experiencia que parece desafiar la lógica. Aún más. Pero el silencio, con el tiempo, se volvió más pesado que la duda. Porque la memoria del instante no se debilitaba, no se transformaba, no se reinterpretaba. Permanecía igual, precisa, inalterada. Como si no fuera solo un recuerdo,
sino un evento registrado con absoluta nitidez sensorial. Cuando finalmente decidió hablar, no describió metáforas, no habló de símbolos, no usó lenguaje espiritual ambiguo. Describió hechos, sensaciones físicas, secuencia temporal, reacción corporal. Y su relato coincidía, en fragmentos parciales, con percepciones que otras personas también habían experimentado, sin saber que ella había sentido algo similar. Lo que ocurrió en ese funeral no fue un evento prolongado, duró apenas unos segundos. Pero esos segundos alteraron la forma en que Sonia entiende ahora la despedida, la ausencia y la posibilidad, real o psicológica, de un último adiós. Si has llegado hasta aquí, quizá tú también sientes que algo en esta historia no encaja completamente con lo que solemos considerar posible. O tal vez piensas que todo tiene una explicación emocional perfectamente comprensible. Sea cual sea tu postura, si te interesan las historias que nos obligan a cuestionar la frontera entre lo que sentimos y lo que podemos demostrar, recuerda apoyar el canal Famosos al Minuto con un like, compartir este relato, suscribirte, activar las notificaciones y, si deseas ayudarnos a seguir explorando testimonios que generan debate, puedes hacerlo mediante el botón Super Thanks. Porque lo que Sonia Restrepo reveló sobre ese instante no describe simplemente tristeza, sino una experiencia que, para ella, tuvo la intensidad de una presencia real y la claridad de una despedida consciente. El instante no comenzó con un sonido. No hubo un movimiento visible que atrajera la atención colectiva. No ocurrió nada que, desde fuera, pudiera registrarse como un evento extraordinario. Y sin embargo, algo cambió. Sonia lo describiría más tarde como una alteración súbita en la densidad del espacio que la rodeaba. No era exactamente presión, pero tampoco era simplemente aire. Era una percepción envolvente, como si el entorno hubiera adquirido una presencia definida, como si el vacío hubiera dejado de ser vacío. En ese momento, ella no estaba pensando en señales, ni en despedidas, ni en experiencias inexplicables. Su mente estaba fija en una sola idea repetitiva, obsesiva, casi automática. No puede ser el final. No así, no sin despedirse. Ese pensamiento no era una frase estructurada en palabras completas. Era más bien una necesidad emocional comprimida. Una súplica silenciosa que no esperaba respuesta. Y fue exactamente entonces cuando ocurrió. Primero, una sensación térmica localizada, no en todo el cuerpo, solo en su mano izquierda. Un calor leve, preciso, como el contacto de otra piel. No fue repentino ni brusco. Fue progresivo. Apareció como aparece la temperatura cuando alguien se acerca demasiado. Cuando la proximidad corporal modifica el equilibrio del aire entre dos superficies vivas. Sonia no movió la mano. No reaccionó de inmediato. Su cerebro tardó unos segundos en registrar que aquello no correspondía al entorno físico. El aire del lugar era frío, el ambiente estable. No había corrientes térmicas cercanas. Nadie estaba lo suficientemente cerca como para generar calor corporal detectable. Y aún así, la sensación persistía. No ardía. No quemaba. No era incómoda. Era familiar. Exactamente la temperatura que ella asociaba, de manera automática, con la mano de Jason. La memoria táctil es una de las más profundas del ser humano. El cerebro registra patrones térmicos, presiones específicas, microtexturas de contacto que se vuelven reconocibles sin necesidad de procesamiento consciente. Cuando dos personas comparten contacto físico durante años, el cuerpo aprende la presencia del otro como una referencia estable. Eso fue lo que ella sintió. No calor abstracto, no temperatura indefinida, reconocimiento táctil. Su respiración se volvió irregular, pero no retiró la mano. Algo en su interior le dijo que, si se movía, aquello desaparecería. Entonces ocurrió el segundo fenómeno. Una presión mínima, no suficiente para desplazar la mano,
pero sí suficiente para ser percibida como contacto activo. Como si algo o alguien estuviera apoyando suavemente los dedos sobre los suyos. En ese instante su pensamiento cambió. No formuló preguntas, no buscó explicación. Solo pensó, si eres tú, no te vayas todavía. Y la presión aumentó levemente. No de forma continua, sino en un pulso breve, como una respuesta, como una confirmación. La duración total del contacto no superó los 3 segundos, pero dentro de la percepción subjetiva de Sonia, el tiempo se expandió. El cerebro humano, bajo carga emocional extrema, puede alterar la percepción temporal hasta niveles dramáticos. Eventos breves pueden experimentarse como secuencias prolongadas, con claridad sensorial amplificada. Pero incluso considerando ese fenómeno, hay un detalle que ella no ha dejado de repetir desde entonces. La sensación no era difusa, era específica, direccional, intencional. Y justo cuando su mente intentó registrar plenamente lo que estaba ocurriendo, el contacto desapareció. No se desvaneció gradualmente, no disminuyó. Simplemente dejó de estar. Como si algo hubiera decidido retirarse. Su primera reacción física fue mirar su propia mano. Buscó en la piel alguna señal residual de temperatura, algún cambio visible. No había nada, pero su pulso cardíaco estaba acelerado, su respiración superficial, y una certeza emocional que no podía justificar racionalmente. No estaba sola en ese instante. A menos de 2 metros, una mujer que no formaba parte del círculo familiar directo sintió algo diferente, pero simultáneo. Describió una corriente de aire breve que rozó su mejilla derecha. Aunque el lugar estaba completamente cerrado, no fue un movimiento general del ambiente. Fue localizado, como si alguien hubiera pasado junto a ella, sin generar desplazamiento visible del resto del aire. Otra persona, ubicada detrás, reportó un sonido casi imperceptible, similar a una exhalación, no proveniente de un punto identificable, sino distribuido, como si el espacio mismo hubiera liberado aire contenido. Ninguna de estas percepciones fue compartida en voz alta en ese momento. El contexto emocional del funeral imponía silencio. La atención estaba centrada en la despedida formal. Pero las experiencias ocurrieron dentro del mismo intervalo de segundos. Coincidencia temporal, estimulación emocional compartida, interpretación subjetiva paralela, o algo más. Sonia permaneció inmóvil varios minutos después. No habló, no reaccionó externamente. Pero su mente comenzó a reconstruir la secuencia con precisión analítica. Primero la sensación de presencia, luego el calor localizado, después la presión táctil, finalmente la desaparición abrupta. Y entre esos eventos, el pensamiento silencioso, seguido de una respuesta física. Ese detalle fue el que más la perturbó, la sincronía. La posibilidad de que el estímulo no hubiera sido aleatorio, sino reactivo. El cerebro humano busca patrones incluso en el caos. Es un mecanismo de supervivencia. Detectar relación causa-efecto donde quizá solo hay coincidencia puede generar sensación de control emocional. Sonia lo sabía. No es una persona ajena al razonamiento. No interpretó inmediatamente lo ocurrido como sobrenatural. Intentó reconstruir explicaciones alternativas. Fatiga nerviosa. Respuesta psicosomática. Memoria táctil activada por estrés. Alucinación breve inducida por duelo agudo. Cada hipótesis parecía plausible, hasta que recordó la presión, la variación en intensidad, el pulso. Las alucinaciones táctiles suelen ser difusas, no moduladas con precisión direccional. Además, estaba el factor externo, las otras percepciones simultáneas. No idénticas, pero sincronizadas. Esa noche no habló con nadie sobre ello, pero observó discretamente a quienes habían estado cerca. Buscaba en sus rostros señales de extrañeza, confusión, inquietud.
Algunos evitaban contacto visual. Otros parecían concentrados en pensamientos internos. Uno de ellos mantenía la mano sobre el brazo, como si aún sintiera algo residual. Pequeños indicios, sin confirmación verbal. Durante los días siguientes, el recuerdo no perdió intensidad, no se volvió borroso, no se transformó en símbolo. Permaneció físico, sensorial, exacto. Esa estabilidad mnémica es inusual en experiencias emocionales intensas. Normalmente la memoria reconstruye, mezcla, distorsiona con el paso del tiempo. Pero en este caso, la secuencia permanecía intacta, como si hubiera sido registrada con prioridad neurológica máxima. Semanas después, cuando finalmente escuchó que otra persona mencionaba haber sentido algo extraño en el funeral, Sonia comprendió que no era la única que había percibido una alteración del entorno. No todos interpretaron lo ocurrido de la misma manera. Algunos lo atribuyeron al ambiente emocional, otros a la tensión psicológica colectiva. Pero nadie negó haber sentido algo. La coincidencia temporal entre múltiples percepciones individuales, sin comunicación previa, introdujo un elemento adicional al análisis. No prueba causalidad externa, pero complica la explicación puramente individual. Y entonces surgió la pregunta que Sonia no ha dejado de hacerse desde aquel día. Si el cerebro puede generar percepciones bajo estrés, ¿por qué varias personas percibieron alteraciones distintas, exactamente al mismo tiempo? El duelo colectivo crea sincronía emocional, pero la sincronía sensorial específica es menos frecuente. Ese fue el punto en que su experiencia dejó de ser únicamente personal, para convertirse en un fenómeno compartido, aunque fragmentado. No hubo visión, no hubo voz, no hubo forma definida. Solo presencia, contacto, respuesta, retirada. 4 eventos simples, una secuencia breve, pero suficiente para alterar permanentemente la forma en que Sonia interpreta el límite entre ausencia y continuidad. Desde entonces, cada vez que recuerda el instante exacto en que pensó «no te vayas todavía», y la presión respondió, la pregunta regresa con la misma intensidad inicial. ¿Puede el vínculo emocional generar una interacción física percibida como real? ¿Puede la mente producir respuesta sincronizada con intención aparente? ¿O existen momentos en los que la despedida adopta formas que aún no comprendemos completamente? El recuerdo no se debilitó con el paso de los días. Tampoco se transformó en una imagen simbólica, ni en una emoción abstracta, como suele ocurrir con las experiencias intensas que el cerebro intenta suavizar para protegerse. Al contrario, se volvió más preciso, más definido, más estructurado. Sonia comenzó a hacer algo que no había planeado. Analizar el instante como si fuera un fenómeno que debía comprenderse, no solo sentirse. Primero intentó observar su propia reacción fisiológica con distancia. Recordó la velocidad de su respiración, el ritmo cardíaco, la tensión muscular en los hombros, el leve temblor en los dedos después de que el contacto desapareció. Todo coincidía con una respuesta de activación emocional extrema. Nada anormal en ese aspecto. Pero el problema no era su reacción, el problema era el estímulo. La percepción táctil que había experimentado no correspondía al tipo de sensación generada por activación nerviosa interna. No era un hormigueo difuso, ni una descarga breve, ni una contracción involuntaria. Era contacto direccional, con límites definidos, con presión variable. La neurología describe fenómenos llamados percepciones fantasma, en los que el cerebro genera sensaciones sin estímulo externo real. Son comunes en personas que han perdido una extremidad, pero también pueden aparecer en situaciones de estrés intenso. Sin embargo, esas percepciones suelen carecer de progresión lógica. No responden a estímulos mentales específicos con variaciones físicas medibles en tiempo real. En la experiencia de Sonia, sí hubo progresión, presencia, calor, contacto, respuesta, retirada.
Secuencia organizada. Intentó entonces considerar otra posibilidad, la memoria táctil evocada por el duelo. El cerebro humano puede reactivar registros sensoriales almacenados con intensidad extraordinaria. Un olor puede traer de vuelta una escena completa del pasado. Un sonido puede reconstruir un momento olvidado durante años. Pero la memoria sensorial evocada no interactúa. No responde a pensamientos nuevos. No modula presión en función de una súplica silenciosa formulada en tiempo real. La memoria reproduce, no dialoga. Ese detalle se convirtió en el núcleo de su inquietud. Días después del funeral, Sonia comenzó a investigar sin intención de hacerlo público. No buscaba demostrar nada a nadie. Solo quería saber si existían registros documentados de experiencias similares durante procesos de duelo. Descubrió que muchas personas reportan sensaciones de presencia tras la pérdida de un ser querido. Algunos sienten que alguien se sienta junto a ellos en la cama. Otros perciben aromas característicos imposibles de explicar. Algunos escuchan pasos o sienten que alguien los observa. La teopsicología del duelo reconoce estos fenómenos como experiencias subjetivas frecuentes, especialmente cuando la pérdida es repentina y el vínculo emocional era profundo. Pero la mayoría de esos reportes comparten una característica: no incluyen interacción física progresiva con respuesta inmediata a un pensamiento específico. La diferencia es sutil, pero significativa. Sonia también leyó sobre el concepto de sincronización emocional colectiva. Cuando muchas personas comparten un estado afectivo intenso, sus sistemas nerviosos pueden alinearse en patrones similares de activación. La respiración puede sincronizarse. La tensión muscular puede coincidir. Incluso la percepción del tiempo puede volverse colectiva. Pero esa sincronización no suele generar estímulos sensoriales diferenciados en puntos específicos del espacio, percibidos de forma distinta por cada individuo, en el mismo intervalo exacto. Ese fue otro elemento que permanecía sin resolver: la simultaneidad. Comenzó a hablar de forma privada con algunas de las personas que habían estado cerca durante el funeral. No les contó lo que ella había sentido. Solo les preguntó si recordaban algo inusual en un momento concreto, describiendo únicamente la franja temporal aproximada. Las respuestas no fueron idénticas, pero tampoco fueron normales. Una persona describió una sensación súbita de calma intensa, tan abrupta que la hizo cerrar los ojos sin saber por qué. Otra recordó haber sentido un impulso inexplicable de contener la respiración durante unos segundos. Alguien más mencionó una impresión momentánea de que el espacio se había vuelto más luminoso, aunque la iluminación no cambió. Ninguna de estas experiencias era concluyente por sí sola, pero juntas formaban un patrón. Alteración breve del entorno percibido, cambio fisiológico inmediato, duración limitada, inicio simultáneo, fin simultáneo. Sonia comenzó a comprender que lo que había vivido no podía analizarse únicamente desde la perspectiva individual. Había ocurrido dentro de un sistema emocional compartido, un campo de atención colectiva, un momento en el que decenas de mentes estaban orientadas hacia el mismo punto de significado profundo. En términos neurocognitivos, ese tipo de concentración emocional masiva crea condiciones inusuales de sensibilidad perceptiva. Los sistemas sensoriales se vuelven hiperreceptivos. El cerebro reduce filtros. La interpretación de estímulos ambiguos se intensifica. Pero incluso en ese estado, la percepción organizada de contacto físico con variación intencional sigue siendo difícil de explicar como simple amplificación sensorial. Otro aspecto comenzó a inquietarla aún más: la cualidad emocional del contacto. No había sido neutra. No había sido simplemente presencia física. Había transmitido algo reconocible, algo que su sistema emocional identificó inmediatamente como familiar, protector, íntimo. La neurociencia afectiva reconoce que el cerebro puede asociar sensaciones físicas con significados emocionales profundos. Un abrazo, por ejemplo,
No es solo presión sobre la piel. Es seguridad, pertenencia, regulación emocional. Pero en su experiencia, el significado emocional no apareció después del contacto. Apareció al mismo tiempo. Como si el estímulo físico ya contuviera información afectiva codificada. Ese detalle es difícil de reproducir mediante activación interna espontánea. La mente puede generar sensación, puede generar emoción. Pero generar ambas en perfecta coherencia inmediata, con estructura temporal organizada, es menos común. Sonia no llegó a una conclusión definitiva. No adoptó una explicación sobrenatural absoluta. Tampoco descartó completamente las interpretaciones psicológicas. Lo que cambió fue su marco de referencia. Dejó de preguntarse únicamente qué había ocurrido. Comenzó a preguntarse qué significa realmente una despedida. En muchas culturas el adiós no es un instante único, es un proceso gradual, un desvanecimiento progresivo del vínculo físico, mientras el vínculo emocional permanece activo durante un tiempo indefinido. Tal vez, pensó, el cerebro humano no está diseñado para cortar conexiones de forma abrupta. Tal vez la mente necesita construir un último punto de contacto, real o simbólico, para reorganizar la continuidad de la vida. Pero entonces regresaba la misma dificultad. Si fue construcción interna, ¿por qué ocurrió exactamente en ese momento? ¿Por qué con esa secuencia? ¿Por qué acompañado de percepciones simultáneas en otros cuerpos presentes? La pregunta dejó de ser únicamente personal. Se convirtió en epistemológica. ¿Qué consideramos evidencia cuando se trata de experiencias humanas límite? ¿Qué tipo de fenómeno necesita ser medido externamente para ser considerado real? ¿Y qué ocurre con los eventos que solo existen en la convergencia de múltiples percepciones subjetivas sincronizadas? Sonia comprendió que, más allá de cualquier explicación específica, algo fundamental había cambiado dentro de ella. El concepto de ausencia absoluta ya no le resultaba convincente. No porque creyera firmemente en una presencia literal continua, sino porque había experimentado una transición, no un vacío inmediato. Una frontera difusa, un umbral. Un momento en el que el vínculo parecía existir todavía, pero de una forma que no podía sostenerse. Contacto. Y luego retirada. No irrupción permanente, no permanencia prolongada. Solo despedida. Desde entonces, cada vez que reconstruye mentalmente la secuencia completa, la súplica silenciosa, la presión que respondió, la desaparición inmediata, no siente que haya vivido un misterio destinado a ser resuelto. Siente que presenció un proceso. Algo que comenzó, ocurrió, y terminó con coherencia interna. Como si el último acto de una relación no hubiera sido la ausencia, sino el cierre. El tiempo continuó avanzando, como siempre lo hace, sin detenerse para comprobar si alguien está preparado para seguir adelante. Las rutinas regresaron lentamente. Las mañanas volvieron a tener horarios. Las conversaciones volvieron a tratar sobre asuntos prácticos. Las responsabilidades cotidianas ocuparon espacios que antes pertenecían al silencio. Pero hay cosas que no regresan al orden anterior. Hay experiencias que no se integran como simples recuerdos, sino como puntos de inflexión silenciosos que modifican la forma en que una persona interpreta todo lo que viene después. Para Sonia, aquel instante en el funeral no quedó archivado como un episodio extraño que necesitaba ser explicado o descartado. Tampoco se convirtió en una creencia rígida, ni en una afirmación absoluta sobre lo que ocurrió. Se transformó en algo más complejo, una referencia interior, un momento que no exige ser comprendido por completo para tener significado. Durante las semanas siguientes, comenzó a notar algo que no esperaba. El recuerdo del contacto no producía miedo, ni ansiedad, ni confusión creciente. Producía una forma particular de quietud. No alivio total, no consuelo perfecto. Pero sí la sensación de que el final no había sido abrupto en términos emocionales.
como si el vínculo hubiera atravesado una última transición. Breve, precisa, suficiente. Muchas personas que experimentan pérdidas repentinas describen un tipo de ruptura interna difícil de reparar: la ausencia de cierre. La sensación de que algo quedó suspendido, incompleto, interrumpido sin resolución. Sonia no sentía eso. Sentía tristeza profunda, sentía vacío, sentía nostalgia constante, pero no sentía interrupción. Había una diferencia sutil entre perder y ser despedida, y esa diferencia, para ella, tenía peso psicológico real. Con el paso de los meses comprendió que lo ocurrido no necesitaba transformarse en relato extraordinario para tener valor. Tampoco necesitaba convencer a nadie. La experiencia no exigía validación externa. Existía como hecho vivido. Y eso era suficiente. Algunas personas, al escuchar su relato, buscaron interpretaciones científicas rigurosas. Otros encontraron consuelo espiritual. Otros permanecieron escépticos. Pero lo que más llamó la atención no fue la diversidad de interpretaciones, sino la intensidad emocional con la que cada postura era defendida. Porque en el fondo, la historia tocaba una pregunta que rara vez se formula abiertamente. ¿Necesita el ser humano que las despedidas sean definitivas? ¿O necesita que tengan sentido? No son lo mismo. Una despedida puede ser irreversible, y aún así carecer de significado emocional procesable. Otra puede ser inexplicable, pero profundamente organizadora para la mente. Lo que Sonia experimentó, sea cual sea su naturaleza objetiva, reorganizó su percepción del final. Y esa reorganización tuvo consecuencias reales. Su forma de hablar de él cambió. No como alguien arrancado violentamente de la continuidad, sino como alguien que estuvo, permaneció, y luego se retiró. Presencia, contacto, respuesta, silencio, secuencia completa. Con el tiempo dejó de intentar analizar cada detalle físico del momento, la temperatura exacta, la duración precisa de la presión, la dirección del contacto. Todos esos elementos perdieron centralidad. Lo que permaneció fue la estructura del evento. La lógica interna de la despedida. Algo ocurrió, algo respondió, algo terminó. Cierre. Y tal vez eso explica por qué el recuerdo no se desintegra con el tiempo, como ocurre con muchas experiencias emocionales intensas. No está sostenido solo por emoción, está sostenido por coherencia. La mente humana puede tolerar lo inexplicable, siempre que tenga forma. El vacío absoluto es más difícil de integrar que el misterio estructurado. Con el paso de los meses, Sonia habló públicamente, no para afirmar una verdad universal, no para convencer, sino para describir. Y al hacerlo, algo inesperado ocurrió. Decenas de personas comenzaron a compartir experiencias propias vividas en contextos de despedida. Momentos breves, sensaciones físicas, sincronías imposibles de probar, pero imposibles de olvidar. Relatos distintos, pero emocionalmente similares. Como si en el límite entre presencia y ausencia, la experiencia humana compartiera un lenguaje todavía no completamente comprendido. No un fenómeno medible con instrumentos, pero sí repetido con patrones reconocibles. Contacto breve, reconocimiento inmediato, retirada definitiva. La estructura de un adiós. Hoy, cuando Sonia recuerda aquel instante, no intenta responder la pregunta que todos formulan primero. ¿Qué fue exactamente? La pregunta que permanece en su interior es distinta. ¿Por qué fue suficiente? 3 segundos, tal vez menos. Y sin embargo, emocionalmente completos. Hay despedidas que duran horas y dejan sensación de vacío. Hay palabras finales que no logran cerrar nada. Y hay momentos casi imperceptibles, que reorganizan toda la continuidad afectiva de una vida. El suyo fue uno de esos momentos. Si aquello fue una respuesta externa, o una construcción profunda de la mente humana ante el límite de lo irreversible,
Sigue siendo una cuestión abierta, pero el efecto psicológico del evento es verificable. Transformó la experiencia del duelo, redefinió la ausencia, otorgó forma al final. Y quizás eso explica por qué esta historia ha provocado tanta discusión, tanta curiosidad, tanto desacuerdo. No desafía solo la lógica física, desafía la forma en que entendemos el acto de despedirse. Ahora la pregunta queda abierta, no solo para quienes estuvieron allí, sino también para ti que escuchas esta historia. Si hubieras sentido un contacto así, en ese momento, con esa precisión, ¿cómo lo interpretarías? ¿Como una respuesta real? ¿Como una necesidad emocional profundamente organizada por la mente? ¿Como una coincidencia imposible de repetir? O tal vez, como algo que no necesita definición para tener significado. Si esta historia te hizo pensar, sentir o cuestionar lo que creías entender sobre el vínculo humano y la despedida, compártelo, habla de ello, discútelo. Queremos leer tu interpretación, tu explicación, tu experiencia. Y si deseas seguir explorando historias que existen en ese territorio incierto entre lo que se puede medir y lo que solo se puede vivir, acompaña al canal Famosos al Minuto. Suscríbete, activa las notificaciones para no perder los próximos relatos. Comparte este video con alguien que crea que toda despedida deja huellas. Y si quieres apoyar directamente la investigación de historias como esta, puedes hacerlo mediante el botón Super Thanks. Porque algunas historias no terminan cuando se dejan de contar. Continúan cada vez que alguien se pregunta qué ocurrió realmente, en esos segundos donde el silencio pareció responder, y luego desaparecer para siempre.